Muchas gracias, presidente. Primero, agradecerle a los señores senadores por recibirnos en este importante escenario. Agradecer por el tiempo que han dedicado a este tema tan importante para el país como es la reforma tributaria. Y lo que quisiéramos hacer nosotros son tres cosas. Primero, un contexto general de lo que se podría significar esto en nuestro sector. Después ir ya un poco más directo a las medidas sectoriales para terminar dando una visión general de lo que podría significar para nosotros. Es un honor que se considere el conocimiento que nos otorga nuestra experiencia acumulada como agrupación de empresarios de la construcción cuando el Senado de la República debate la modificación del sistema tributario del país. Como ustedes saben, la Cámara Chilena de la Construcción es un gremio muy singular. Nace en el año 1951 y tiene tres finalidades: colaborar con las autoridades públicas en la detección de problemas y en la búsqueda de soluciones del sector. Además, en mejorar el nivel de los profesionales del rubro y, por último, en mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la construcción. En la Cámara participan 2.400 socios. En 18 cámaras regionales, como decía el senador Ruminó hace un rato, García Ruminó, cuando hablaba de la Araucanía, cosa que me voy a referir después sin ningún problema a su comentario, senador. Y creemos representar a la mayoría de las empresas, tanto del área inmobiliaria como del área de concesiones y de infraestructura pública y privada. Como señalamos públicamente en el desayuno de empresarios de la construcción realizado el 8 de mayo durante la Semana de la Construcción, nosotros no discutimos, al revés, el derecho del Ejecutivo de presentar una reforma tributaria, tal como lo prometió en la campaña presidencial el año pasado la presidenta, ni tampoco la soberanía y autonomía del Congreso Nacional para discutir sobre esta materia. Tampoco discutimos la voluntad de obtener con esta reforma los 8.200 millones de dólares con el fin de destinar esos recursos a políticas sociales, especialmente la educación. No discutimos la voluntad política de reducir la desigualdad, emparejar la cancha, lo que significa que quienes ganan más, paguen más, y que haya las mismas oportunidades para las distintas personas. Es más, creemos necesario que se obtengan nuevos ingresos permanentes para financiar gastos permanentes y así combatir con fuerza la desigualdad existente. El país hoy es otro. El ingreso per cápita, sin duda, de 18.000 dólares o algo parecido, requiere de cambios importantes en nuestro país. Ahora bien, no somos un actor político, somos empresarios y como tales nos relacionamos diariamente con millones de personas entre consumidores y trabajadores. Es en esta condición que queremos poner sobre la mesa algunas reflexiones que seguramente compartimos. Todos hemos escuchado voces que afirman que el sector construcción goza de franquicias y exenciones en el campo tributario que son incompatibles con una economía de mercado, por lo cual deben ser eliminados. Al respecto, bien valdría preguntarse, ¿por qué existe este tratamiento? ¿Cuál es su origen histórico? ¿Y qué pasaría con su eliminación? Permítanme unos minutos para profundizar sobre estos puntos. Esto lo saben ustedes mejor que nosotros. Durante el siglo XX, las intensas migraciones desde el campo a la ciudad hicieron de la vivienda un problema explosivo para las ciudades y para los países. De ahí que en el año 1954 el Estado creara la Corporación de Vivienda, Corvi, para paliar este problema. Este esfuerzo se amplió con la llamada Operación Sitio del presidente Frei Montalva, que continuó desde la década del 70 en adelante con diferentes mecanismos que permiten seguir avanzando en esta misma dirección. Más allá de cualquier discrepancia ideológica, todos esos esfuerzos estuvieron inspirados en un concepto común. La vivienda es un medio de inclusión, de movilidad y de cohesión social, por lo cual se ha considerado una obligación del Estado promover el acceso a ella, al igual como se hace en el caso de la educación y de la salud. Quiero agregar otro antecedente a tener en cuenta, algunas cifras.
En el año 1990 se invertía en el sector vivienda $50 per cápita. En el año 2013 se invierte en el sector vivienda $240 per cápita. Esto significa que subió un 470%. En educación subió de $214 per cápita a $681 per cápita, que significa un 550%. Y en salud se pasó de $102 a $617, lo que significa un 605%. En otras palabras, históricamente la vivienda ha sido parte de las políticas sociales del país, tal como lo es la educación y la salud. Además, como sociedad, no debemos pasar por alto el significado de la vivienda y de la ciudad como un mecanismo de integración social y de mitigación de la desigualdad. Ni debemos olvidar conceptos que generan amplio concepto entre los expertos y que dicen relación con que la ciudad es un atajo contra la desigualdad y la vivienda y su calidad, tamaño y ubicación condensa aspiraciones de movilidad y progreso de las familias, las cuales no pueden ser desatendidas. Hay que sumar a esto otra dimensión, que con el tiempo las familias chilenas de clase media e incluso de bajos ingresos fueron haciendo de la vivienda su principal mecanismo de inversión y de ahorro, complementario para su vejez. Este es un hecho que no puede ser desconocido en el momento en que se va a modificar la estructura tributaria. Así entonces, cuando nos preguntamos por qué la vivienda ha gozado de un tratamiento tributario distinto a otros sectores de la economía, ha sido por esto, para facilitar el acceso a ella por parte de las familias con menos recursos. Es a partir de estos principios y de estos hechos que surge nuestra discrepancia con la manera como el proyecto de reforma tributaria aprobado por la Cámara de Diputados aborda el tema de la vivienda. Para decirlo en una frase, lo que hace el proyecto es igualar la vivienda a cualquier otro bien de consumo, generando un quiebre con los principios y propósitos que han guiado hasta ahora la conducta de gobernantes y legisladores de todas las ideologías políticas. Lo que queremos también en una frase es mantener en el espíritu del proyecto tributario la concepción de que la vivienda es un bien social, tal como lo es la educación y como lo es la salud. Quiero ser claro en este punto, no defendemos exenciones ni franquicias que vayan en beneficio de las empresas constructoras y no favorezcan a las familias de ingresos medios y bajos. Si las hubiera, elimínenlas. Cuenten con nosotros para ello, pero no castiguen a las familias. Ahí sí. Pero no castiguen a las familias que requieren de este apoyo. Esta reforma probablemente regulará tributariamente al país por más de 20 años. Desde este punto de vista, les solicitamos mirar con atención 4 medidas que incluye el proyecto y que, según nuestra experiencia, podrían afectar el acceso a la vivienda de miles de familias chilenas. 1. La limitación del crédito especial IVA a la vivienda o la franquicia tributaria de la construcción. El proyecto de reforma tributaria propone 2 medidas. 1. Rebajar el precio del contrato sujeto al beneficio desde las 4.500 UF que existe hoy a las 2.000 UF. Y segundo, rebajar el tope máximo del beneficio de vivienda de 225 UF a 100 UF. Una primera cuestión que llama la atención es que justamente en un momento en que el país parece estar en condiciones de ampliar los beneficios del Estado hacia los grupos de ingreso medio, en el caso de la vivienda se apunta en dirección exactamente contraria, a hiperfocalizar los recursos en los grupos de ingresos más bajos en desmedro de la clase media. Esto es al contrario de lo que se está haciendo con la reforma educacional y con lo que se está haciendo en salud. Para evitar este perjuicio, proponemos que la rebaja del precio del contrato sujeto al beneficio se ubique en una cifra intermedia entre las 2.000 y las 4.500 UF y que el tope máximo, que hoy día se estaría fijando en 100, sea una cifra coherente con el costo de construcción de la vivienda. Hoy día no lo es. Las 100 UF que propone la reforma tributaria equivale al costo de construcción de una vivienda del orden de 830 UF.
y sin embargo se está topando en 2.000. Por lo tanto, no es coherente el tope de las 100 UF con las 2.000 UF tampoco. Segundo, la aplicación de IVA a la compraventa habitual de bienes inmuebles. Por los motivos que ya se han dado, en Chile como en muchos países del mundo, las transacciones de bienes inmuebles han estado exentas del pago de IVA. El proyecto propone terminar con esta exención para la compra de viviendas nuevas o usadas cuando el vendedor sea habitual. Habitualidad en la que caen no solo las constructoras e inmobiliarias, sino que también los Serviu y otras entidades que organizan la demanda de viviendas sociales y además de los bancos. ¿Cuánto afectará el IVA al precio de las viviendas? Aquí volvemos a mostrar los escenarios. Las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda en esta misma comisión señalaba que podía aumentar un 2,4%. La verdad es que nosotros tenemos otros números, pero ¿por qué a nosotros no nos parece que está bien tampoco? Porque con la cifra que se pretende recaudar, con el 2,4% no se recauda. El área de estudios del Congreso calculó un 11,5%. Y nuestra gerencia de estudios estima que podría ser aún mayor, alcanzando incluso el 13,5% en viviendas cuyos valores bordeen las 2.500 unidades de fomento. Esto es considerando la eliminación del crédito especial del IVA a la construcción de viviendas y el IVA a la venta habitual de viviendas, sumando los dos efectos. ¿Y por qué ponemos la vivienda de 2.500 UF o a sus alrededores? Es porque es donde se termina el crédito de la franquicia tributaria y por lo tanto afectan los dos en su conjunto. Más allá de cuál sea la cifra, lo que es incuestionable es que la aplicación de este nuevo impuesto tendrá efectos sobre el precio de las viviendas que adquiriría la clase media. Y se da algo paradojal y que hace de esta medida sea, del punto de vista de la desigualdad, claramente regresiva. Como lo decía el presidente de la ADI, en la medida que aumenta el precio, disminuye el pago del IVA. Su impacto será mayor sobre el precio de las viviendas a las que buscan acceder los segmentos emergentes y medios. Los 7 millones de personas que reciben como sueldo promedio en los hogares entre 550 y 1.850.000 pesos, que sobre las viviendas que prefieren los grupos de mayores ingresos. Además, la inversión en vivienda es a largo plazo y su cobro no se condice con la vida útil de esta inversión, que según el Servicio de Impuestos Internos es de 45 años. A lo anterior se suma otro efecto. Hará más difícil acceder a un crédito hipotecario, pues las familias necesitarán un mayor monto en el pie inicial y se encarecerá el valor de la cuota final. Somos conscientes de que se trata de un tema complejo, pero estamos seguros que mientras mayor sea el debate en torno a este nuevo impuesto, mayor será el consenso que se generará respecto a la necesidad de dejar sin efecto la propuesta de aplicar IVA a la compraventa de bienes inmuebles que contempla la reforma tributaria. 3. Aumento del impuesto de timbre y estampillas. El impuesto afectará directamente a quienes deseen acceder a un crédito bancario. Frente a esto, y también considerando que es un desincentivo a la competencia entre los bancos, proponemos que el alza de impuesto de timbre y estampillas se aplique solo a partir de cierto precio de la vivienda, como podría ser, por ejemplo, desde las 4.500 o 5.000 UFs hacia arriba. El impuesto a la renta por ganancia capital por la venta de inmuebles. Actualmente, cuando las personas venden su vivienda, están exentas de declaración y pago de impuesto a la renta. Con la reforma en discusión, esto cambia. La ganancia de capital tras la venta de una vivienda, entendida como un precio de venta menos el precio de compra, deberá pagar impuestos. Hay dos excepciones a este tributo: que la ganancia de capital sea menor a 8.000 UFs y que la vivienda en venta sea el único bien raíz de propiedad del grupo familiar. Esto significa que todas las familias o personas que posean una segunda vivienda, independiente de cuál sea su valor, y que procedan a vender cualquiera de ellas, estarán sujetas al pago de la totalidad de los impuestos. Es bueno tener información sobre la mesa. Solo durante los últimos 3 años, la compra de segunda vivienda ha aumentado en Chile entre un 15 y un 20%.
La segunda vivienda es para muchas familias de ingreso medio un instrumento de inversión, de fácil administración y un medio para mejorar su calidad de vida. Penalizarlos por esto no tiene mucho sentido. Si se sigue adelante con esta medida, proponemos que el impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles se cobre en forma decreciente y solo en el caso de que la vivienda se venda antes del 5º año. Solo me queda añadir que la Cámara de la Construcción que presido está disponible para buscar alternativas para que el Estado logre recaudar mayores recursos. Lo importante es cuidar un principio que está enraizado no solo en la política pública, sino en y que forma parte de la cultura de las familias chilenas. Y es que la vivienda no puede ser tratada como un bien de consumo. Por el contrario, se le debe tratar como un bien social, como un mecanismo de ahorro, como un mecanismo de inversión y como un medio para reducir las desigualdades y alcanzar una mejor calidad de vida para las personas. Finalmente, y como empresario y representante de un gremio como el de la construcción, que es intensivo en inversión para desarrollar su actividad, me parece imprescindible que esta reforma tributaria potencie los incentivos de ahorro y de inversión, sin los cuales nuestro rubro tendrá un inevitable menor dinamismo. Ayer presentamos, para terminar, presidente, las cifras económicas de nuestro sector, las cuales pasaron de un crecimiento en la inversión de un 4% estimado en el mes de diciembre recién pasado a un crecimiento del 1% estimado después de las cifras de marzo. La verdad es que nosotros vemos que ese crecimiento del 1% además está variando hacia abajo si miramos hacia adelante. Las inversiones en el negocio de construcción, tanto en lo que es infraestructura privada como es en el negocio inmobiliario, son muy intensivas en capital. Y el riesgo que asumen quienes hacen estos negocios es muy importante. Por lo tanto, de no haber un incentivo claro a la inversión, me temo que vamos a tener una desaceleración importante en nuestro sector. Eso sería nuestra presentación, estimados senadores.